Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más, gracias por conectarse a nuestro servicio de adoración de hoy día, domingo 12 de julio del año 2020. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Tacna y estamos contentos que usted nos acompañe este día. Quiero empezar leyendo una porción de la Escritura para luego orar y entrar a alabar a Dios. En Romanos, el apóstol Pablo expresa estas palabras: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo queda sorprendido por la maravillosa sabiduría de Dios al poder salvar tanto a judíos como a gentiles. Y es cierto, hermanos, nosotros somos el resultado de ese plan de amor y sabio para salvarnos a nosotros. Así que oremos a Dios en gratitud. Padre, realmente estamos agradecidos en nuestros corazones por lo que tú has hecho a través de Jesucristo. Pero rogamos, Señor, que nos ayudes a entender cada vez más ese amor que tú has desplegado para con nosotros por medio de Jesucristo, de entender a profundidad el amor de Cristo, de cómo fue capaz de dejar su trono y su gloria para tomar una forma como la nuestra y exponerse al maltrato, al sufrimiento, al pecado nuestro, Señor, y es más, tomar nuestro lugar para poder rescatarnos del pecado. Amado Dios, son cosas vastas para nuestra mente y corazón, y por eso suplicamos que en tu gracia y misericordia nos ayudes a entenderlas. Oh Padre Celestial, perdona nuestros pecados hasta aquí, perdona nuestra incomprensión de todo este maravilloso amor que tú has dado para con nosotros. Y oh Padre, con temor, con sencillez, con humildad, recibe nuestra adoración, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Alabemos ahora al Señor, hermanos. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. En el abismo del dolor o en donde brille el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo asir, Jesús, y a tu lado ir, pues solo a quien te sigue fiel se oyó decirme guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor,
temor, pues me conduce el buen pastor. Oh, me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Oh, me guía Él, me guía Él. ¿Cómo es que nos ha perdonado? Como al rebelde liberó y a los ciegos Él sanó. Como es el huérfano adoptado, si de su gracia se alejó y sus caminos rechazó. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Tu amor nos colma de bondades, tu gracia a la vida da color. Tú nunca nos dejarás, Señor. Tu espíritu lo derramando, nuestra adopción ya confirmó y el porvenir aseguró. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. El sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único y nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Maravilloso es el amor de Dios.
pasaremos, Cristo solo se verá. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él borró, su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser con su amor, fe, paz, pureza y la fuerza de vencer. Cristo solo es quien nos sana, nuestros males Él llevó, y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene otra vez. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará por los siglos sempiternos, con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. La película Titanic, ganadora de 11 premios Oscar, termina con una escena dramática en la que los protagonistas, Jack y Rose, después de hundirse el barco, nadan hasta llegar a un trozo de madera que flotaba por ahí, al cual intentan subirse, pero el peso de ambos provoca que la estructura se colapse.
Por lo tanto, Jack le pide a ella que se suba y él la cuidaría. A pesar de que ambos creen que los botes regresarían por ellos, el único bote que regresa no llega ahí sino hasta horas después, cuando Jack ha fallecido por hipotermia, al igual que la mayoría de los pasajeros. Afortunadamente, Rose logra mantenerse consciente todo el tiempo y cuando escucha el bote llegar, no sin antes despedirse emotivamente de Jack antes de soltar su cadáver en las profundidades del océano, llama la atención de sus tripulantes con ayuda de un silbato y logra salvar su vida. Jack demostró su amor por Rose entregando su vida para que ella se salvara. De un modo más glorioso, Pablo nos ha explicado cómo el amor y la sabiduría de Dios a través de Cristo nos ha dado una vida nueva y ha conformado de dos grupos irreconciliables una nueva humanidad. Todo esto sirve para que eleve una maravillosa intercesión en favor de sus lectores. Leámoslo. Capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo hace una maravillosa intercesión. Y en este sermón aprenderemos tres cosas. El receptor de esta intercesión, que es el Padre. Veremos las peticiones de esta intercesión. Y por último miraremos la alabanza de esta intercesión. Así que, como siempre, empecemos por el primer punto, el receptor de la intercesión. Una vez más, versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La frase, por esta causa, retoma el propósito original de Pablo que tuvo al inicio del capítulo 3, el cual era orar por los lectores de su carta. La causa a la que se refiere está en lo que ya ha explicado en el capítulo anterior, el capítulo 2. Y básicamente está diciendo que estamos resucitados y sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, como dice el verso 6. Dice así, 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero también nos dice que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En ese mismo capítulo 2, pero el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero también Él dice que somos la morada de Dios que va edificándose por el Espíritu, como dice el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Además, el apóstol ha señalado que la iglesia, conformada de judíos y gentiles, debe vivir de acuerdo con su llamamiento de esta unidad, de modo que la multiforme sabiduría de Dios pueda ser expuesta a las autoridades celestiales, como dice en el versículo 10 del capítulo 3, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
puesto que para la iglesia por sí misma será imposible alcanzar este propósito, Pablo se ve en la urgencia de interceder profundamente para que el Espíritu de Dios y el Señor Jesucristo que mora en los creyentes los capaciten para lograr este objetivo, la realización de este propósito. Pablo se dirige a Dios como Padre, tal como el Señor Jesucristo lo enseñó a sus discípulos que hicieran, como vemos en la oración del Padre Nuestro. Si como creyentes tenemos alguna duda de llamarle Padre a Dios, inmediatamente debe venir a nuestras mentes la actitud del padre de familia que recibió a su hijo perdido en esa preciosa historia del hijo derrochador que Jesucristo contó en Lucas capítulo 15. Además, no olvidemos que Pablo explicó la confianza con la que podemos acercarnos al Padre gracias a Jesucristo. Lo vimos la semana pasada. Dice así: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso es que podemos llamar a Dios Padre y llegarnos con total libertad. Pero probablemente algunas personas tengan problemas con la imagen de Dios como Padre. La imperfección de los padres humanos hace muchas veces un obstáculo más que una ayuda. La imagen no se aplica a Dios a partir de la experiencia humana, sino a los humanos a partir de Dios. Por eso se hace necesario que la iglesia ayude a ese tipo de personas a recuperar el sentido de lo que significa llamar Padre a Dios. Pero el uso de esta imagen patriarcal de Dios es aún más problemática el día de hoy por el movimiento feminista, porque este movimiento intenta redefinir a Dios, puesto que las mujeres reaccionan con recelo contra el lenguaje masculino por el abuso que han sido objeto por parte de los hombres. Pero necesitamos aclarar que el uso del título Padre no tiene nada que ver con la masculinidad. Dios no es un hombre, y el género no ofrece una apropiada descripción de Dios. El título Padre tiene que ver con las cuestiones de origen, afecto, protección y cuidado. Asimismo, Pablo emplea la frase de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así designa Pablo al Padre, a Dios. Y eso lo hace para recordarnos que tanto judíos y gentiles somos miembros de la misma familia, la familia de Dios, porque ambos tenemos acceso al mismo Padre. La expresión de la familia en los cielos, Pablo quiere referirse a la iglesia gloriosa, es decir, los que ya no están con nosotros, sino en la presencia del Señor. Y por la expresión, la familia en la tierra, está señalando a la iglesia militante, los que estamos vivos hoy. Pero ambas iglesias, la iglesia gloriosa, la que está en el cielo, como la iglesia militante, la que está en la tierra, son una sola iglesia, porque ambas tienen un solo origen y una misma procedencia. Entonces, Pablo se dirige en primer lugar, dirige su intercesión a Dios llamándole Padre. Pero veamos a continuación cuáles eran las peticiones de esta intercesión, o sea, ¿qué suplica Pablo? ¿Qué ruega Pablo? Pablo pide que todas las riquezas gloriosas del Padre sean aplicadas al progreso espiritual de sus lectores. Leámoslo, dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Con la frase las riquezas de su gloria, el apóstol se refiere al poder infinito de Dios. Se refiere al gran amor de Dios, se refiere a la rica misericordia de Dios, se refiere a la abundante gracia y a la resplandeciente o iridiscente sabiduría de Dios que ha ido mencionando en los capítulos que hemos estado meditando en estas últimas semanas. Pablo ruega específicamente que el hombre interior sea fortalecido con poder por el Espíritu de Dios. Este hombre interior es el opuesto al hombre exterior,
Si buscamos 2 de Corintios capítulo 4, verso 16, vamos a entender esto. 2 de Corintios capítulo 4, verso 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La expresión el hombre interior es sinónimo de corazón. El corazón es el centro de control desde el cual percibimos la vida y por el cual tomamos decisiones. En el capítulo 1, en los versículos 13 y 14, Pablo ha subrayado que todos los creyentes hemos sido sellados por el Espíritu Santo como marca de la salvación de Dios y también como una esperanza futura. Leamos eso, por favor. Capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pero luego, en el versículo 17 al 19 de este mismo capítulo 1, él pide que el Espíritu nos ayude a conocer la inmensidad del poder de Dios. Leámoslo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y aquí, en este pasaje que estamos meditando actualmente, él está anunciando que el Espíritu es quien actúa con poder en los creyentes. En otras palabras, Pablo está pidiendo que el Espíritu ejerza una influencia tan intensa en el corazón de cada uno de nosotros, de tal manera que nuestras vidas vean reflejados este actuar, este obrar del Espíritu Santo. Esta oración asume que la vida cristiana no es automática. La vida de Dios nos llega como un regalo, esa nueva vida nos ha llegado como un regalo, pero no es magia. Es una vida de compromiso con el Espíritu de Dios, quien da a conocer a Cristo y sus propósitos. No olviden que ese es el trabajo del Espíritu, dar a conocer a Jesucristo. Y no olvide que la vida es relacional y las relaciones requieren tiempo e inversión. Entonces, si queremos que Dios muestre su obrar en nosotros, necesitamos pasar tiempo con Él, con su Espíritu. Esta oración de Pablo muestra que el pueblo de Dios ha de ser consciente de su necesidad del Espíritu. Estar atento a la guía y los propósitos de Dios, en acción por lo que respecta a la vida interior y dispuesto a ser obediente. En toda la carta se asume que para que los creyentes puedan disfrutar de la obra del Espíritu, se requiere instrucción, comprensión, decisiones y esfuerzo. En esta oración, Pablo pide poder y fortaleza para sus lectores y afirma que Dios es poderoso para dar estas cosas y está obrando activamente en ellas. Note una vez más, dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Sin embargo, si esto es así como está diciendo Pablo, si una de las tareas del Espíritu es capacitarnos a nosotros los creyentes, la pregunta es, ¿por qué pues no experimentamos más ese poder? ¿Por qué la iglesia y los creyentes que la conformamos somos tan ineficaces? El Espíritu de Cristo no obra en nosotros sin nuestra disposición, ni tampoco nos lleva a la meta deseada de la noche a la mañana. Él vive en nosotros y esta vida es un proceso de crecimiento. El verdadero problema es que no damos suficiente importancia a estas cosas. No albergamos en nosotros el suficiente descontento espiritual
para que el Espíritu produzca cambios en nuestra vida. En lugar de perseguir solamente nuestras metas y deseos físicos, tenemos que prestar atención a nuestra vida interior también. Nuestro ser interior requiere tanta atención y ejercicio como nuestro cuerpo físico. El creyente obediente, efectivo y productivo es aquel que ha llegado a ser consciente del Espíritu, lleno del Espíritu y controlado por el Espíritu. A medida que disciplinamos nuestra mente y espíritu a estudiar la palabra de Dios, a entenderla y a vivir de conformidad con ella, seremos fortalecidos por el Espíritu. Porque recuerde que la Biblia fue inspirada por el Espíritu. Quiero llevarle un instante a Romanos para entender este punto tan importante de la obra del Espíritu. Romanos capítulo 7. Dice así, veamos primero los versículos 22 y 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la realidad de muchos de nosotros. Sabemos que tenemos que hacer lo que es bueno, pero en nuestro interior descubrimos también que hay algo que se revela y terminamos haciendo todo lo contrario a lo que sabemos que es bueno. Y Pablo nos dice más adelante en esta misma carta cómo es posible salir de esta situación. Dice en el capítulo 8, los versos 5 y 6 esto: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces la solución que Pablo propone es dejarnos controlar por el Espíritu. Y así lo concluye en el versículo 13 de ese mismo capítulo 8. Mire lo que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es lo que Pablo está rogando entonces por nosotros. Teniendo tan grandes objetivos que alcanzar, como ser demostrar esa vida nueva, como ser demostrar la unidad entre los miembros de la iglesia, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, una vez más, él dice: que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pero a continuación, Pablo pide que Cristo habite en los corazones mediante la fe. Eso es lo que dice en el verso siguiente, el verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El término habitar indica arraigo, residencia habitual o residencia permanente. El corazón es la fuente central, tanto de las disposiciones de las emociones, de los pensamientos y de los sentimientos, como nos dijo el Señor Jesucristo. Recuerde que Proverbios nos dice que de él, del corazón, mana la vida. Y cuando Pablo está hablando de la fe, él está queriendo señalar a la total rendición a Dios, de tal manera que lo entregamos todo a Él y esperamos todo de Él también. La morada de Cristo no es el resultado del fortalecimiento del Espíritu que ha mencionado en el versículo anterior, sino más bien la manera en que ésta lleva a cabo ese fortalecimiento. En otras palabras, el versículo 17 está explicando el versículo 16. Mediante la obra del Espíritu, Cristo viene a residir en el creyente. Y lo que Pablo está pidiendo aquí es que Cristo sature todo el ser de sus receptores. Es el equivalente al mandamiento que nos insta a ser llenos del Espíritu en el capítulo 5, el verso 18. Si estamos saturados de Cristo, debemos olvidar ideas como la independencia, la autodeterminación y la autorrealización de nuestras vidas. El hecho de que Cristo reside en nosotros, como dice Pablo, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, significa que ya no somos nuestros. Como creyentes debemos vivir como quienes sabemos que Cristo es el propietario de nuestras vidas. Entonces, respecto a la independencia,
somos independientes de todo, menos de Jesucristo. Y en Él somos completamente dependientes. En relación con la autodeterminación, es Él quien nos determina en nuestro carácter. Y respecto a la autorrealización, procuramos simplemente cumplir con la voluntad de Dios. Esta negación del propio ser representa, no obstante, el hallazgo de nuestro verdadero ser en relación con Dios, puesto que este es el propósito de nuestra creación y redención, comunión con Él. Al perder nuestra vida, la vamos a encontrar. Cuando intentamos guardarla para nosotros mismos, la vamos a perder. La verdadera libertad y la verdadera realización personal se encuentran en una vida con Cristo. Y este es el lenguaje del discipulado, como usted se debe acordar de muchas frases de Jesucristo respecto a este tema. Estar saturado de Cristo es tener en nosotros el sello de su carácter, es estar vestidos de Él. El pensamiento de que podemos creer en Cristo sin ser como Él realmente es absurdo. Si el hecho de que Cristo habite en nosotros no nos transforma, hemos de preguntarnos con mucha diligencia si es esto una realidad en nosotros, como nos exhorta el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Y necesito leer esta frase. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, pregunta Pablo. Pero a continuación, Pablo nos dice que el objetivo inmediato de este fortalecimiento por el Espíritu y de esta morada de Cristo es nuestro enraizamiento en el amor. Mire lo que dice la segunda parte de este versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y aquí note, a fin de que, ahí está el objetivo, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cuando Cristo satura nuestra vida, empieza a desplegar su propio amor en nosotros y por medio de nosotros hacia otras personas. Los verbos arraigados y cimentados son simplemente una metáfora de un árbol y un edificio. El amor de Dios es el manantial del que se nutren los creyentes y al mismo tiempo es el fundamento sobre el que nos encontramos con estabilidad. Este arraigo y esta cimentación en amor nos capacita para percibir el amor de Dios, para entenderlo, comprenderlo y entonces poder dar amor. Esto mismo lo dijo el apóstol Pedro, pero en otras palabras, que probablemente sean un poco más entendibles. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y aquí note, para el amor fraternal no fingido. O sea, para eso fuimos purificados, para amar de una manera no fingida. Y entonces viene el mandamiento: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando una persona es saturada por Cristo, ésta sabe que está arraigada y cimentada en el amor de Cristo. Entonces, sus pecados y debilidades son tratados de una manera eficaz y empieza a desear servir a otros, desea sacrificarse en favor de los demás y servirles. Todo porque la naturaleza amorosa de Cristo se ha convertido en algo propio de su vida. El amor es una actitud de negación de uno mismo y ausencia de egoísmo. Ya no dejamos de pensar en nosotros mismos para empezar a amar a otros, porque esa fue la forma en que Jesucristo actuó también. Dejó su trono y su gloria, tomó forma humana, de esa manera demostró amor. Cuando estamos arraigados y cimentados en amor, llegamos entonces a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad
y la altura del amor de Dios. Eso es lo que Pablo nos va a decir en el versículo 18, ¿no es cierto? Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. No podemos comprender la totalidad del amor a no ser que estemos inmersos por completo en él. No puede ser entendido ni comprendido de verdad hasta que se haya experimentado el amor. Por eso Pablo ora pidiendo que todos los creyentes lleguen a ser capaces de comprender. Entonces, esto significa que no es solamente para un grupo privilegiado de la iglesia, para unos cuantos. Es para todos los creyentes y solamente basta rendirnos al Espíritu y saturarnos de Cristo, que es lo que Pablo viene suplicando. Él ora por eso. Comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este amor consiste simplemente en entenderlo en toda su plenitud. Las dimensiones que Pablo menciona aquí no representan tipos o categorías de amor, sino que simplemente está indicando el carácter amplio y completo de este amor. Este amor está dispuesto a ir en cualquier dirección, a superar todas las distancias, va donde quiera que sea necesario durante todo el tiempo que sea requerido. Pablo ora, además, por lo que ahora a primera vista parece una contradicción de términos. Él dice en ese versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Note eso, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Dos veces, el verbo conocer y el sustantivo conocimiento. Pareciera que está pidiendo u orando por una contradicción. Lo cierto es que conocer el amor de Cristo nos lleva mucho más allá del conocimiento humano. El mundo no puede comprender el amor que Cristo da porque no puede entender a Cristo. El amor del mundo está basado en la atracción y por lo tanto solo dura mientras subsista la atracción. Pero en cambio el amor de Cristo es eterno porque Él es eterno y por tanto dura para siempre. El amor del mundo dura hasta que es ofendido o repudiado, pero el amor de Cristo perdura a pesar de todas las ofensas y todos los repudios. El amor del mundo ama por lo que puede obtener a cambio. El amor de Cristo, en cambio, ama porque simplemente desea dar. El hecho de que el amor sea tan central en esta oración no es ningún accidente. Experimentar a Cristo implica un encuentro con su amor y una progresiva comprensión de ese amor. El amor de Cristo, recuerde, destruyó la hostilidad entre la humanidad y Dios, así como la hostilidad existente entre los diferentes grupos de seres humanos. Y Pablo plantea aquí judíos y gentiles. La expresión el amor de Cristo simplemente es una forma de abreviar o explicar el amor de Dios que hemos experimentado en Cristo. Finalmente, Pablo dice que todo esto resultará en la plenitud de Dios en nosotros. Mire lo que dice el verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Plenitud significa en el griego llenar hasta lo máximo. Alude a un control completo, algo que está lleno totalmente, dominado completamente. Una persona llena de ira está totalmente dominada por el odio. Una persona llena de felicidad está totalmente dominada por el gozo. Estar llenos de toda la plenitud de Dios significa, por lo tanto, estar totalmente dominados por Él, sin nada de egoísmo en nosotros. Gracias a Dios que Él no se cansará hasta que seamos por completo semejantes a Él mismo, porque esto parece imposible muchas veces. Es imposible, lamentablemente, ver en muchos creyentes y en muchas iglesias, y tenemos que hacer un mea culpa,
de esta plenitud de Dios. Por eso es que Pablo intercede, suplicando que el Espíritu nos fortalezca en el hombre interior y que Cristo more en nuestros corazones por la fe. Eso es lo que Pablo ha ido pidiendo por estas cosas. Son cosas profundas, hermanos. No tienen nada que ver con pedir por necesidades materiales, sino por cosas que muchas veces nuestra mente les es imposible entender. Pero Pablo termina esta intercesión con una alabanza. Leamos los versos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo concluye su oración con una alabanza, que a su vez termina la primera parte de esta carta en el mismo lugar que comenzó, dando alabanza a Dios. Si usted recuerda lo que dice el versículo 3 del capítulo 1, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo empieza esta primera parte de la carta adorando a Dios y termina de la misma manera. Esta alabanza es sorprendente por la afirmación que dicen que se da gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, o sea, por todas las generaciones y por todo el tiempo, por los siglos de los siglos. Sin duda, la presencia de seres humanos ante Dios, que ha sido posible gracias a Jesucristo, será causa de una eterna alabanza en los cielos y en la tierra. En el versículo 19 hemos visto que el amor de Cristo está más allá de todo entendimiento. Pero aquí en el versículo 20, Pablo está diciendo que la actividad de Dios está más allá de cualquier expectativa o pensamiento. Por tanto, hemos de alabar a Dios por su obra sorprendente a través de Cristo Jesús. Lo que Pablo quiere decir no es simplemente que Dios sea capaz de hacer mucho más de lo que esperamos, sino más bien que este poder está actuando ya en nosotros. No olvide eso, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, muchas veces el impedimento somos nosotros mismos. Pero recuerde, según lo que dice la Escritura, ya tenemos a disposición todo el poder de Dios para cumplir con lo que Dios desea en su iglesia. Dios no se ajusta a las limitaciones de nuestras expectativas. Como dice el libro de Isaías, los caminos y pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Dios está en acción y deseoso de trabajar en nosotros para conseguir sus propósitos para la salvación de más personas. De otro lado, Pablo dice que la iglesia no es un aspecto prescindible del cristianismo. Se trata del lugar en el que Dios recibe honor y gloria ahora y por toda la eternidad. Del mismo modo que Cristo es la evidencia del amor redentor de Dios, la iglesia, aunque usted no lo crea, la iglesia lo es de su acción transformadora y poder unificador. La iglesia está conformada por personas que han sido salvadas y que han sido juntadas para formar un solo pueblo. Lamentablemente, a lo largo de la historia de la iglesia, esta ha escrito páginas tristes por las muchas ocasiones y lugares en los que no ha cumplido ese propósito. Por el contrario, se ha exaltado a sí misma. Siempre que la iglesia ha creído tener poder, ha tenido que hacer frente a sus mayores peligros. Recuerde, la iglesia existe para la adoración y el servicio y ha de llevar a cabo estos actos con la misma humildad que el Señor Jesucristo. Cuando esto sucede en la iglesia, Dios recibe honor y gloria. Por último, quiero concluir este sermón diciendo esto. Las ideas teológicas de esta oración son aplicables a nuestras vidas. La carga emocional que se nota en esta oración es profunda y elevada.
Las emociones de Pablo lo elevan en adoración a alturas espirituales. Pero las emociones surgen de profundas convicciones teológicas. Nuestras convicciones teológicas deben impulsarnos a la oración. La idea de la teología no es entretejer conceptos sofisticados sobre Dios simplemente, sino expresar nuestra relación con el Señor. El carácter de esta oración es teológica. Está más preocupada por Dios que por cualquier necesidad individual o grupal. Está arraigado en el carácter de Dios, está centrado en Cristo y está dirigido hacia la eternidad. La oración y la alabanza final nos invitan a meditar en Dios, pero no para hacer una lista de peticiones que hacerle a Dios, sino para rogarle que su poder obre los cambios necesarios en nosotros, en consonancia con el poder que ya actúa en nosotros para el cumplimiento de sus propósitos. Amados, Dios permita que podamos entender estas cosas conforme a la oración del apóstol Pablo. Que Dios les bendiga. Terminemos orando. Señor, con sencillez, con humildad, tenemos que admitir que no estamos practicando esta oración del apóstol Pablo, que tal vez no estamos llegando a entender nuestros propósitos como iglesia, Señor, de ser un reflejo de tu multiforme sabiduría, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre, entonces que somos esa morada tuya, que estamos siendo edificados por el Espíritu, que ya no somos advenedizos, Señor, ni extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la misma familia. Y todo porque hemos sido resucitados y sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Padre, danos esta capacidad, no solo a nosotros como iglesia local, sino oramos por el resto de iglesias en esta ciudad, en el Perú y en el mundo, Señor. Tú recompón tu iglesia, sana tu iglesia, Señor, restaura tu iglesia, aviva tu iglesia, oh Dios, para que realmente demuestre lo que tú quieres que sea, por el poder que actúe en cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Como siempre, queremos terminar este tiempo informándoles de las actividades que siempre tenemos en nuestra iglesia. No olvide, los días martes tenemos precepto, el miércoles nuestro servicio de oración, el día viernes las reuniones respectivas en las redes de adultos, los días sábados las reuniones de las redes de jóvenes. El sábado en la mañana también tenemos SOS Niños, un espacio para nuestros niños. Y no olvide los 2 servicios de adoración del próximo domingo. Que Dios les bendiga, amados.